Bienvenidos a otro encuentro con el escritorio de Toto. Para mí siempre es bendición conocer personajes en todos los ámbitos, en todos los énfasis y con tantísimas experiencias que siempre nos van a ayudar para caminar en la vida. Hoy día ha aceptado con nosotros muy gentilmente la invitación del ministro de Trabajo. Él es abogado, tiene una trayectoria en la Asamblea Departamental de Cochabamba, también ha sido director de Coordinación de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Alcaldía de Cochabamba, candidato a diputado por Bolivia Dice No, también asambleísta por Cochabamba en sesiones de Asamblea Constituyente. O sea, tiene una caminata política y hoy está en este ejercicio ya desde el mes de diciembre del año pasado, si no me equivoco. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, muy gentil. Gracias por estos minutos que nos dedica, ministro. Un placer estar con usted en su programa, muy agradecido por la invitación y a sus órdenes para poder conversar. Bueno, como anticipábamos, me interesa mucho siempre el ser humano que tiene facetas, que tiene altas, bajas, que tiene fuertes desafíos en la vida, que tiene también alegrías. ¿Dónde empieza esa vida en Quillacollo? ¿Cómo fue la caminata desde ese lugar conocido? Parece una capital de Cochabamba, Quillacollo, por varios énfasis. ¿Qué me puede contar, ministro? Miren, ambas familias, tanto la materna como la paterna, son quillacolleñas. Desde que tenemos uso de razón estamos viviendo en Quillacollo. Tradicionalmente, bueno, la casa está en plena plaza también. Y bueno, yo me he criado en Quillacollo, he estudiado en el Colegio Urcupiña, también es muy tradicional. En Quillacollo he estudiado en la Universidad Católica Boliviana. He conocido a mi esposa en el colegio, llevo 20 años de casado, tengo dos lindos hijos, la mayor Natalita que tiene 16 años, el menor Bernardito que tiene 12 años. Y siempre hemos estado en Quillacollo, ellos estudian también aquí, estudian en el mismo colegio, si no me equivoco, la tercera generación que va a estar en el mismo colegio. Así que bueno, estamos metidos en el tema de la política también por diría yo, una especie de vocación familiar. Mi papá, Gonzalo Mercado, fue diputado también en su momento, y claro, todo ello ha motivado de que estemos muy cerca de esta actividad política durante mi juventud, y bueno, ahora ya un poco más adulto, sin dejar de ser joven, estamos involucrados, y como usted bien recordaba al principio, hemos tenido la suerte de representar a Quillacollo en su momento en la Asamblea Constituyente. También he sido asambleísta departamental y hemos postulado a la candidatura a diputado, en esta última sin suerte, diría yo, fue decisión de la gente no hacerlo, y ahora cumpliendo un rol en el Ejecutivo. ¿Cuál es la experiencia de Quillacollo en la niñez? Porque ha cambiado los tiempos. Yo diría, después del celular y antes del celular. Antes había otros jueguitos que nos entretenían, pero ¿cuáles son los recuerdos? ¿Cómo es la niñez? ¿Cómo era ese tiempo, Quillacollo? Coméntenos, por favor. Mire, yo tengo la suerte, creo, de ser de una generación que ha visto los dos Quillacollos, ¿no? Un Quillacollo pequeño, un Quillacollo con poca población, diría yo, un Quillacollo muy provincial, ¿no? Muy provincial. Mi niñez era seguramente como, bueno, ya no tienen la oportunidad los niños de hoy. Nosotros teníamos la oportunidad de jugar en la calle con los vecinos, podíamos caminar con tranquilidad, sin muchos problemas. Podíamos ir a pasear por los alrededores, donde no había muchas casas, sino más bien muchos sembradíos de choclo, fundamentalmente, y muchos árboles frutales. Y hemos vivido una transición en la que Quillacollo se ha vuelto una urbe. Hoy es una ciudad con casi 150,000 habitantes, y le hablo solamente de Quillacollo capital, en la que, bueno, ya el tema del asfalto se comió nuestras calles empedradas o adoquinadas, en el que de pronto ya no nos conocemos todos. Antes nos conocíamos todos. De pronto hemos tenido una migración muy significativa que le ha aportado también al crecimiento de Quillacollo como tal. Y bueno, yo creo que he vivido en esa época en la que he podido conocer un Quillacollo provincial a un Quillacollo urbano, con esa experiencia de haber podido compartir con amigos, como le decía, paseando en las calles sin ningunos problemas. Bueno, y ahora una Quillacollo un poco más compleja, más dinámica, más comercial, ¿no? Muy cerca de
de la ciudad y por lo tanto tiene muchísimos otros servicios, ¿no? Una pregunta que siempre quería hacer a Mm, alguien de Quillacollo, conozco mucha gente, mi suegro es mm, cochabambino de Villa Rivero, ya partió al Señor, mm, así que tengo una mezcla muy interesante. Mi esposita es media choquinga, me imagino que es porque es de Cochabamba, y yo soy lo contrario, así que hacemos una pareja interesante, pero la pregunta es, ¿qué ha marcado la vida suya en esos tiempos de Quillacollo, en ese tiempo de conocer, en este tiempo que podíamos entrar a las casas 5, 8, 10 muchachos a tomar té y nos íbamos a la siguiente, etcétera? Ahora, ¿qué cosas, qué principios, qué cosas positivas se han guardado en ese corazón? Mire, yo creo que en realidad estoy convencido más que creer en eso. Yo creo que eso me permite a mí adaptarme muy fácilmente a la dualidad que tiene el país entre lo rural y lo urbano, ¿no? Como le decía, he vivido en un Quillacollo casi provincial para terminar en un Quillacollo muy urbano. Y esa vida muy estrecha de mucha solidaridad, de mucho compañerismo, de mucha amistad, de mucha cercanía con el propio ser humano, porque claro, no había celular, por supuesto había televisión ya, pero no era lo central, los juegos eran absolutamente distintos, nos generaban un mayor acercamiento con el ser humano, a conocer un poco más a las personas. Yo creo que esa mi infancia en Quillacollo, con esa cercanía con los grupos de amigos, con los compañeros de colegio, me ha permitido tener eso, ¿no? Una cercanía y permitirme conocer mucho más al ser humano, a las personas y estar más en contacto con ellas. ¿Algún amigo de la infancia que se recuerde particularmente o No amigos? muchísimos, no muchísimos, porque además nos seguimos viendo. Muy pocos han migrado. En realidad, con mi esposa somos compañeros de curso desde tercero básico, así que si no Ah, la recuerdo y no la menciono a ella, claro, seguramente me puede ir mal en casa. Eh, así es. y no quisiera citar a alguno en particular porque se pueden resentir los otros con los que eventualmente Exacto. nos reunimos, nos vemos. Y bueno, ahora con la cuarentena eventualmente hacemos algunos Zooms para poder encontrarnos. Pero sí, un lindo grupo de amigos de la infancia, obviamente también un lindo grupo de amigos de la juventud. Y yo jugaba mucho básquet, ¿no? Ah, En Quillacollo es tradicional el básquet. Quillacolleño que no juegue básquet en su época como que no tenía mucho sentido de pertenencia. Eso también ha generado lindas amistades y me ha permitido tener diversos grupos de amigos. Por eso es que no me animo a citar a ninguno en particular, mejor, mejor, ¿no? por seguridad. Me quedo con la esposa para evitar problemas en casa, que a quien la conozco, como le digo, de prácticamente toda la vida. ¿Cuál es el evento que ha marcado la vida, Oscar, de entrar a la política viendo al papá? ¿Qué instante, qué momento fue de un clic y dijo, yo también quiero ser, o fue por inercia? Mire, es algo que me gustará, que yo creo que siempre es bueno que esto suceda entre los padres y los hijos. Él me incorporaba mucho a sus actividades. La verdad es que él me llevaba a sus reuniones, me llevaba a sus empleados, me llevaba a los eventos políticos que él solía tener. Y creo que eso fue poco a poco motivándome en la actividad de la política. Eh, Fue él inicialmente dirigente del Magisterio Urbano, fue de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, fue dirigente, después fue diputado. Y desde que tengo uso de razón siempre lo acompañaba en sus viajes y lo acompañaba en las reuniones. Entonces yo creo que esa cercanía, y él además me comentaba permanentemente, yo no sé si le entendía, pero siempre le servía, yo digo, de una especie de pared porque él me contaba y me comentaba lo que le pasaba, lo que sucedía, lo que pensaba, lo que creía, en muchos casos alegrías y en otras frustraciones también. Y creo que eso ha ido motivando a tener esta actividad. Y bueno, cuando se dio la oportunidad, le hablo del año 2005, de ser candidato a diputado uninominal, no la pensé dos veces. La verdad es que no consulté tampoco con la esposa ni con nadie, acepté la candidatura, nos lanzamos a ello. No nos fue muy bien en esa primera, ya en la segunda, cuando fue la Asamblea Constituyente del 2006, nos fue mejor. Y claro, ahí se consolida ya digo yo, una vocación, un interés de participar en esta actividad, de trabajar por el país, de poder servir a los bolivianos. Y bueno, hemos estado en eso los últimos años.
¿Qué tal la experiencia de la Asamblea Constituyente que marcó cosas definitivas, importantes en el cambio de la constitución política? ¿Qué aportes se plantearon y qué aportes se aprobaron? Ha sido una experiencia muy intensa. Primero, creo que es indudable que ha sido un evento histórico, más allá de la forma en la que ha sido llevado y de cómo ha concluido. Fue un evento histórico que me permitió conocer gran parte de las reivindicaciones del país. Me permitió tener una visión, diría yo, un poco más integral del país, porque claro, uno vive en Quillacollo, en Cochabamba, conoce sus demandas, conoce sus necesidades, conoce sus aspiraciones, pero cuando uno se encuentra con representantes de Potosí, de La Paz, de Santa Cruz, del Beni, empieza a conocer también otras realidades, ¿no? Entonces yo creo que la Asamblea Constituyente ha sido una especie de maestría intensiva en conocimiento de nuestra realidad nacional y por supuesto en el tema político mismo, ¿no? Porque fue un proceso, como le decía, bastante fuerte, ¿no? Por los temas que en algún momento se debatieron o debieran debatirse y obviamente por las características que el propio proceso asumió, muy conflictivo, un proceso muy controversial, ¿no? Y eso, por supuesto, ha ayudado en la formación, pero también en la comprensión de lo que es nuestra problemática nacional. Si me refería yo a esa experiencia, sobre todo más que apoyando esto, el otro, y obviamente particularmente yo como una persona que vivo una espiritualidad como es el cristianismo, para nosotros fue ese un punto de toque importante. Nosotros participamos también, digo no nosotros, sino el movimiento cristiano con representantes, seguramente tenía conocidos usted ahí, donde planteábamos esa libertad, pero es una escuela muy importante y bien que lo haya dicho porque eso iba a preguntarle justamente, el conocer, integrarse, que es lo que nos hace falta, ¿no? Sería lindo repetir, no una asamblea, pero repetir ese contacto, ¿cómo se podría lograr? O esos debates, ¿no? O esos debates. Yo creo que a la política boliviana le hace falta el debate, ¿no? El debate tolerante, además, ¿no? Porque el hecho de poder plasmar las ideas, los pensamientos, las aspiraciones con total libertad, sin que eso parezca agresión a quien piense distinto, ¿no? Lamentablemente la asamblea no fue así, fue muy intolerante, pero yo creo que un escenario en el que se pueda debatir de manera dialogada, no sé si sirve el tema, si sirve el término, eh, nos haría muy bien en el país, ¿no? Yo creo que los últimos años fundamentalmente ha habido mucha intolerancia respecto de estos temas y creo que eso nos ha perjudicado. Yo creo que si el Parlamento, la Asamblea o el Congreso, como venga a denominarse, retoma su rol de debate y diálogo nacional, podríamos mejorar, podríamos mejorar muchos temas en el país. Lo malo es que los últimos años particularmente, pero es algo que se trae desde mucho tiempo atrás en la democracia boliviana, yo creo que los parlamentos no han jugado ese rol de discusión de las aspiraciones nacionales e incluso regionales, ¿no? Y eso ha impedido que podamos ir construyendo de manera conjunta nuestro futuro. Estoy gastando estos minutos y de buena manera, obviamente, porque primero queremos conocer a la persona, decía en parte de esta primera parte que estamos compartiendo, porque a veces entramos, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina del otro? ¿Y por qué el otro? Y empieza ya, y no conocemos a la persona, que en realidad la persona es padre, es esposo, es político, es servidor del país y tiene sus propios pensamientos. Por eso estamos queriendo navegar en su alma un poco y más en su mente también. Quisiera que nos pueda comentar los siguientes pasos, la experiencia política hasta ahora, mirando atrás, ¿qué cosas cree usted que ha aprendido? Lo que acaba de decir me parece súper importante que podamos hablar de otra manera. ¿Y qué cosas quisiera usted erradicar en general? Porque tratamos de que no sea muy señalamiento, de señalar ahora, ¿no? ¿Qué tal acá? ¿Qué por acá? Sino que en general, a ver, por favor, Oscar. Mire, yo creo que he tenido la suerte de estar en dos escenarios muy importantes que me han marcado. El primero, que ya lo hemos desarrollado, la Asamblea Constituyente, que me permite ver el país casi en su integridad, con todas sus diferencias. Y luego la Asamblea Departamental. Mire, fue la primera Asamblea Departamental, no habían asambleas departamentales antes de la Constitución. Tuve esa suerte de ser parte de la Asamblea Departamental en Cochabamba, que me permitió conocer Cochabamba, el trópico, la zona andina, el cono sur, bueno, todas las zonas, porque viajamos bastante. Además, teníamos que hacer el estatuto de Cochabamba y se desarrolló un reglamento que nos obligaba a visitar todas las zonas.
Entonces, eso también me ha permitido adentrarme un poco más en en nuestras propias lógicas, dinámicas, que son distintas, ¿no? Pero la dinámica del trópico es una, la dinámica del cono sur es otra, la dinámica del área metropolitana es distinta. Entonces yo creo que he tenido la oportunidad de ver tanto el país en su integridad como Cochabamba también en esa oportunidad. Y si me dice, lo positivo ha sido eso, el poder conocer una realidad humana, una realidad económica, una realidad material muy importante. Y también, por supuesto, en toda esta actividad, conocer también las mezquindades que la política puede traer consigo. Y si algo hay que erradicar de la política, y creo que en general es eso, ¿no? Las mezquindades, que las decisiones se tomen en función solamente de intereses y no de aspiraciones legítimas, que se tome en función de temas muy coyunturales y no con proyección de futuro. Entonces yo creo que si algo se debe erradicar, particularmente en la política boliviana, es la mirada a corto plazo, ¿no? La, la mezquindad en las acciones, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar trabajar de manera un poco más de largo aliento y por supuesto de una forma mucho más dialogada y debatida. En la siguiente parte del programa vamos a entrar en materia, va a hablar de su trabajo, específicamente el ministerio que está a cargo, etcétera, experiencia desde diciembre, creo entendido que está a cargo en el Ministerio de Trabajo. Pero ahora quiero explotar, quiero entrar al alma de Oscar, que lo tiene bien guardado, porque en la política hay que ser así, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero quisiera ir un poquito más allá. ¿Qué cosas han afectado su vida en el camino político? ¿Y qué cosas le han traído satisfacciones puntualmente, sin mencionar nombres, si hubiera que mencionar, mejor no, pero eventos que transforman, que a veces cambian el rumbo o a veces marcan la vida? Mire, ¿qué cosas me han podido marcar en el tema? Probablemente suene reiterativo, pero yo trato de sacarle el mayor provecho posible a todas las oportunidades que se me presentan. Yo soy un convencido de que todo lo que sucede en la vida está marcado por Dios. Yo soy muy creyente de, de Dios, soy una persona que además trata de vivir conforme a lo que piensa, a lo que cree, ¿no? Y estoy convencido de que cada cosa que sucede en la vida, cada escenario del cual uno es parte, tiene un objetivo, tiene una misión, tiene algo que ofrecernos y hay que tratar de recuperar eso. Por eso es que yo hablo con mucho entusiasmo de mi experiencia en la Asamblea Constituyente, porque eso me ha ayudado a conocer ciertas cosas, o de mi experiencia en la Asamblea Departamental. Yo creo que no hay un hecho concreto, Pastor, que pueda haberme marcado definitivamente, sino escenarios, ¿no? Escenarios en los que se ha aprendido mucho, en los que uno ha tenido éxitos o en los que uno ha tenido también fracasos, ¿no? Eh, yo he sido candidato a diputado un par de veces sin haberlo alcanzado. Pareciera, y buscando ser diputado, he terminado siendo asambleísta constituyente, asambleísta departamental, bueno, con la bendición de Dios y la confianza, por supuesto, la presidenta Áñez, ahora ministro, ¿no? Entonces, yo creo que esos aciertos y desaciertos me han ido marcando y han ido señalándome el camino. Yo trato de no enfocarme en algo concreto, porque al final por ahí los designios son distintos y uno tiene que saber entenderlos o tratar de entenderlos y por supuesto seguirlos, ¿no? Para terminar la parte de familia, coméntenme un poquito, no ha hablado nada de su mamá. ¿Qué, qué le enseñó su mamá? Siempre una mamá es tan especial en la vida de uno. No sé si todavía goza de ella en vida, de su papá. Coméntenos eso porque ayuda a la gente a poner el foco en lo más preciso que es la familia. A veces miramos hacia afuera o en las cosas que tenemos y nos olvidamos de los tesoros grandes que son los padres que nos enseñan, nos cuidan y nos empoderan. No, mi mamá es pues mi pilar. Yo digo, con mi mamá hemos pasado muy buenos y muy duros momentos también. Y como le decía, mi papá en la política ha estado mucho tiempo fuera. No era no era tan fácil viajar como ahora, ¿no? Entonces, él estaba mucho tiempo fuera de casa, y con quien me he formado, me he educado como ser humano, no como político, como persona, es con mi mamá, ¿no? Con ella siempre hemos estado, digo yo, en los más duros momentos resolviendo algunos temas, porque la vida de un político no es pues fácil, ¿no? Y eso a veces la gente no lo entiende. Mi papá
era profesor y se dedicaba a la política, así que teníamos momentos buenos, momentos malos, momentos intensos, pero mi mamá siempre estuvo ahí muy firme, manteniendo el hogar, manteniendo la casa, formando los hijos. Ella era la del carácter duro. Yo la tengo todavía, mi mami está vivo, disfruto de ella. Mi papá sí falleció hace 2 años, lo extraño muchísimo en esta circunstancia, me hubiese servido mucho su experiencia, su sabiduría seguramente a esta época, pero sé que él está permanentemente guiándome también, y mi mami acá, ¿no? Así que yo la tengo en un pedestal especial a mi mamá, la quiero mucho. No puedo no mencionar a mis hermanas, tengo 2 hermanas, Alejandra y Micaela. Micaela siempre me ha apoyado en este tema, siempre ha sido mi jefa de campaña y hasta las que ponía las banderas, ¿no? Ella me ha apoyado siempre, permanentemente en esta actividad. Y sería injusto también no reconocer el apoyo de mi esposa. Mi esposa ha sido absolutamente comprensiva conmigo porque, claro, muchas veces nos hemos expuesto y hemos expuesto a la propia familia. Así que hablo de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mis hermanas, porque han sido centrales en mi vida. Yo creo que uno avanza en la medida en la que tiene apoyo también de la familia y bueno, así que le agradezco, más bien me está dando una oportunidad de decirlo públicamente, algo que uno lo tiene y no siempre tiene la oportunidad de manifestarlo. Y gracias por decirlo, que eso es lo que me ha costado un poco a veces llegar a personas que son infranqueables en ese tema, pero es el más valioso que tenemos y gracias por compartir. Hasta aquí hemos tratado de sondear y créame que no es tan fácil Claro. entrar un poquito ahí en su corazón, pero sí he logrado alguna información que siempre alienta, dirige. Hay mucha gente, hay mucha juventud que tiene anhelos políticos y todo, y cuando uno marca líneas como está marcando, líneas de respeto, de diálogo, de tolerancia, son las líneas claves en todas las actividades. Vamos a parar aquí para ir a una pausa porque luego vamos a hablar ya de su trabajo, desde diciembre hasta ahora, específicamente su trabajo y el énfasis que hacemos en lo suyo, ¿no? Porque no quiero que gastemos tiempo en hablar, bueno, hicieron, no hicieron esto, no, sino lo que está en sus manos, los desafíos inmensos, inmensos que han tenido y que tenemos todavía como bolivianos porque no somos parte, no somos espectadores para vivirlo. Así que una pausa, por favor, ministro, enseguida retornamos a escucharlo desde el primer día que pisó el Ministerio de Trabajo hasta el día de hoy, además de ser delegado presidencial para el tema este de la pandemia. Vamos a conocer ahora la parte ya de servicio a la nación. Lo ha hecho en varios aspectos nuestro invitado, el ministro de Trabajo, y lo que quisiera hoy que nos pueda compartir, está desde diciembre, cómo fue esa invitación, cómo llegó ahí, cuál es su experiencia en estos intensos, intensos meses para cualquiera que haya podido estar, del color que sea. Creo que es uno de los más duros de la historia de Bolivia y de la historia mundial. ¿Cuál fue ese día? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo fue la aceptación? Por favor, Oscar. Bueno, yo en realidad, bueno, y aquí agradezco también a la presidenta Yanine Áñez, a quien conocí en la Asamblea Constituyente. Compartimos ese escenario con la presidenta Yanine Áñez. Nos conocimos desde entonces, estuvimos en varios otros procesos juntos, y a raíz de ese conocimiento es de que eventualmente ella me invita a participar en el Viceministerio de Trabajo. Yo en realidad llego a La Paz con la responsabilidad o la posibilidad de hacerme cargo del Viceministerio de Trabajo. Usted sabe que el Ministerio de Trabajo fue el último en completarse, ¿no? Ya teníamos ministros en las otras carteras y el Ministerio de Trabajo todavía no. Y a partir del viceministerio, en el que estuvimos un par de días, es que recibo la confianza de la presidenta de asumir la cartera en su total dimensión. Obviamente una experiencia muy, muy compleja, muy, muy, muy dura, diría yo también, porque claro, las circunstancias en las que asumimos no fueron pues las de una transición natural. No es que nos esperaron con un informe en la mano diciéndonos, bueno, hasta aquí hemos hecho, esto es lo que está pendiente, esto es lo que queda hacer. No. La verdad es que asumimos la conducción del Ministerio de Trabajo en circunstancias absolutamente adversas, sin mucha colaboración, diría yo,
para comprender y entender lo que estaba sucediendo. Yo tengo mi propia percepción, lo dije varias veces, fue un ministerio altamente politizado, un ministerio en el que estaban grupos muy radicales del régimen anterior, y por lo tanto el asumirlo no fue fácil, no fue sencillo, porque había que no solo cambiar la lógica de acción del ministerio, sino también era necesario empezar a redefinirlo. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo, desde mi perspectiva, era un ministerio que le daba muy duro al sector empresarial, ¿no? Se generaron unas normativas que le daban muy duro, pero también le daba muy duro al sector laboral, ¿no? El elemento sindical ahí era fundamental. Si los sindicatos más o menos afines al régimen anterior eh, tenían los trámites más o menos bien, y los que no les salía absolutamente nada. Entonces hemos tenido que generar una lógica medianamente institucional en el Ministerio de Trabajo para que pueda cumplir con el rol, ¿no? Si pueda ser un interlocutor, tanto con el sector empresarial como con el sector laboral. Y para ello tratamos de despolitizar gran parte de los escenarios para que presten servicios y no estén en una lógica de actividad política, si se quiere, ¿no? Porque el ministerio lo que hace, mire, son 24 los servicios que presta el ministerio, desde visación de contratos, conciliaciones, administración de fondos en custodia. Lo que uno sabe del Ministerio de Trabajo es normalmente el tema sindical y su relación laboral con la central obrera, pero el ministerio cumple una serie de servicios ciudadanos muy importantes y en esa lógica es que hemos tratado de guiar nuestras acciones, ¿no? Ajá. Ahora, esta nueva experiencia sumada a la del trabajo de delegado presidencial, ¿cómo la está manejando Oscar? Porque las dos cosas son urgentes, importantes, casi empezar de cero, porque una transición del tipo que hemos tenido siempre provoca eso. Así que, ¿cuál es la experiencia? Luego entraremos a la parte del delegado presidencial, que me imagino que es la parte más dura, dolorosa, desesperante que pueda tener, pero hablemos un poco más del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se ha avanzado? ¿Cómo está hoy después de casi, bueno, estamos hablando ya de 10 meses? Bueno, a ver, yo diría que hemos logrado reconducirlo en esas fallas que le anotaba en mi intervención anterior. Un ministerio muy politizado, un ministerio que estaba más concentrado en la actividad político-electoral. Hoy creo que tenemos un ministerio un poco más técnico, ¿no? Ajá. Hemos primero reconducido el accionar del viceministerio de Trabajo desde una lógica en la que los trámites salen independientemente de quién los plantea, de quién los propone, cumplen los requisitos y eso se procesa en el marco de la normativa, de la ley, de lo que corresponda. Y hemos fortalecido el viceministerio de Empleo. Ese era un tema muy descuidado, Toto. Era muy, muy descuidado. No solamente, solo se conocía el Ministerio de Trabajo por su relación sindical, le decía, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de ver el tema de empleabilidad en el país, ¿no? Y claro, si las circunstancias de la pandemia no se hubiesen presentado como se han presentado, nosotros habíamos diagramado una lógica de reconducir el ministerio para que sea uno de los actores protagónicos en el tema de empleabilidad en el país. Porque gran parte de nuestra economía y de las ocupaciones, entre comillas, de los bolivianos son pues informales. No tenemos un empleo digno, un empleo decente, un empleo que tenga seguro, que tenga jubilación, que tenga estabilidad. Entonces era uno de nuestros roles fundamentales. Entonces, yo creo que lo que se ha logrado en estos meses de trabajo, paralelamente al tema de la pandemia, es reconducir tanto el área del tema de trabajo como empezar a trabajar en el área de la empleabilidad. Ahí sí hemos fortalecido el servicio público de empleo, tenemos un área de emprendimientos y que yo creo que los productos y los resultados, si no se los están viendo hoy en la crisis con el plan de empleo, por ejemplo, se los va a ir viendo poco a poco porque creo que era un área en el que había que concentrarse. Es un ministerio muy interesante y le estoy hablando de dos áreas. Tenemos el área cooperativa también, en el que estamos trabajando, el tema también de servicio civil, vemos todo lo que es concerniente a carrera administrativa, carrera pública. Tenemos también el tema de previsión social. O sea, es un ministerio bastante complejo, muy técnico, y nuestra principal función ha sido que asuma ese su rol técnico más que político. Qué importante. Había la idea antes de que todo lo que se llevaba al Ministerio de Trabajo era a favor de los trabajadores. ¿Eso se ha dado la vuelta o ahora sí estamos viviendo un balance entre el que tenga la razón y al que se le hace justicia? Va, porque esa era la experiencia anterior que muchos me comentaban. Mire, a ver, yo le voy a comentar algo, tal vez se lo planteo así.
Eh, Eventualmente me sacan la mugre públicamente los trabajadores y eventualmente los empresarios. Y creo que mientras eso suceda lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque el rato que me aplaudan unos y abucheen los otros, creo que no vamos a estar cumpliendo nuestro trabajo. Entonces, Ajá. eventualmente yo recibo cuestionamientos del sector empresarial, me dicen que es una barbaridad que se tomen algunas decisiones o algunas acciones, o también del sector laboral. Y la verdad es que, claro, yo lo veía al principio con preocupación, pero luego me di cuenta de que en la medida en la que nosotros apliquemos la norma, no más allá de que nos guste o no nos guste, porque pueden haber normas que no nos gustan, pero hoy están vigentes. Tanto que nosotros apliquemos la norma y lo hagamos de manera objetiva y sensata, y no nos desesperemos por quedar bien con unos y con otros, vamos a cumplir nuestra función en un ministerio tan sensible como es el de trabajo. Podríamos decir entonces que Oscar es inmune a las etiquetas, porque el país se ha vuelto a etiquetar. Uno viste un color, está etiquetado. No viste, está. Me parece sensacional eso, Oscar. Qué buena noticia. Bueno, estamos intentando hacerlo así. Mire, a ver, yo me reúno, bueno, con la Central Obrera Boliviana, los hemos visitado en sus oficinas. Creo que después de mucho tiempo los visitó un ministro y los fuimos a saludar y a presentarnos, a que nos conozcan. Nos reunimos con Juan Carlos Gaurachi y todo su comité ejecutivo y intentamos entablar una relación. Bueno, bueno, yo estoy bastante confundido con su accionar en las últimas semanas, pero eso seguramente será motivo de otra charla. Y también me he ido a reunir a la CAINCO, ¿no? En Santa Cruz, que probablemente sea, eh, si se quiere, lo más representativo del sector empresarial boliviano. Me recibieron también, me presenté, conversé con ellos. Entonces hemos tratado, como le digo, de estar en ambos lados y bueno, de no recibir las etiquetas, como usted dice. Intentaremos, no es fácil, como le digo, no es muy cómodo porque reclaman de un lado, reclaman del otro, pero en la medida en la que nosotros sintamos que estamos haciendo las cosas de manera correcta y objetiva, creo que eso es lo que importa, lo que vale. Así que he estado en los dos extremos y estamos permanentemente tratando de mantener esos equilibrios. Mire, porque, Qué a ver, bueno. acá le digo, es que no hay trabajo sin empresarios, pero tampoco hay trabajo sin obreros, sin trabajadores. Entonces es una relación necesaria, muy dura, pero es una relación necesaria. Tienen que haber empresarios, emprendedores, para que haya fuentes de empleo, y tienen que haber trabajadores para que esos emprendimientos tengan éxito. Y si no Ah, se conjuncionan ambos fracasan. Unos se quedan sin trabajo y los otros se quedan sin su inversión, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es de que eso se pueda conjuncionar y nosotros como ministerio debemos aportar a que esa relación cuando se conflictúa sea mucho más llevadera y tratar de resolver los conflictos que se planteen. así es, así es. Todos queremos justicia social en todos los ámbitos. Los empresarios sí necesitan un fuerte apoyo, facilidad para emprender, para que sus empresas no tengan tanto trámite y los trabajadores también para que su vida mejore, ¿verdad? Qué importante ese balance, me imagino, que incorpora lo que acabo de decir. Sí, eso es fundamental y en eso estamos tratando de hacer incidencia, ¿no? De apoyar los emprendimientos, de que nuestras decisiones no perjudiquen las inversiones, pero también somos defensores de los derechos laborales y esa es parte de nuestra esencia, ¿no? Y el trabajador tiene que sentirse muy cómodo yendo al ministerio a quejarse si es que hay una vulneración, como el empresario también muy cómodo de ir a plantear sus posibilidades. No es fácil, no sé si lo estamos haciendo bien, pero les repito, para mí una señal interesante es el hecho de que eventualmente recibimos críticas de ambos lados y eso nos demuestra o nos da una evaluación de que por lo menos estamos tratando de no inclinar la balanza a favor de unos ni de otros. Qué bueno, hace tiempo que no escucho una declaración así. Críticas de los dos lados. Es para aplaudir, creo, porque realmente uno dice, no, este está puesto por tal y es para tal. Vamos a la otra parte. Apenas usted ha podido recibir, Oscar, la invitación presidencial para ser delegado ante este tema de la pandemia en Cochabamba. ¿Cuál fue su reacción? Y luego de unos meses, ¿cuál es su balance? Mire, de, mi primera reacción fue de satisfacción porque como uno vive en Cochabamba, conociendo cómo estaba nuestra situación sanitaria, y aquí tengo la familia, entonces dije, bueno, esta es una oportunidad además de ir a trabajar por, por la gente, por nuestra gente, pues, ¿no? Por Cochabamba. Obviamente el reto fue enorme,
porque aquí tenemos varios problemas adicionales a los que son comunes en todo el país. Un sistema de salud precario, un sistema de salud deficiente, con poca infraestructura, con poco personal, con poco equipamiento. En Cochabamba, adicionalmente a eso, tenemos una conflictividad política muy difícil de sobrellevar. La gobernadora no es titular, para empezar, ¿no? Ha sido designada por la Asamblea ante la renuncia del titular. La alcaldía de Cercado, que es la alcaldía más grande con muchísimos problemas de gobernabilidad. Todos conocemos los problemas que ha tenido el alcalde Leyes y su relación con el consejo. En el área metropolitana, donde se concentra gran parte de la población, cuando yo llegué tenía alcalde suplente en Colcatirua, alcalde suplente en Vinto, alcalde suplente en Sacaba, ¿no? Que luego han ido cambiando porque volvieron algunos titulares. Entonces, una situación institucional muy compleja que, por supuesto, ha hecho mucho más difícil el tratar de ir generando una suerte de trabajo conjunto institucional. Bueno, hemos ido avanzando en ese sentido. Yo creo que varios meses después, 4 meses después, más o menos, desde la delegación presidencial, los objetivos mínimos se han cumplido. Nos pusimos el derrotero de tener al menos 4 hospitales Centinela. Hoy están funcionando el Hospital Salomón Klein, el Hospital del Sur, el Hospital del Norte, parte del Hospital Viedma. Están atendiendo el tema COVID. Nos habíamos puesto la tarea de tener al menos un laboratorio y trabajar por 2 más. El laboratorio de referencia del CEDES fue rápidamente equipado y ha estado atendiendo gran parte de las demandas. Se ha habilitado después el laboratorio de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy estamos trabajando para habilitar el laboratorio del IDIBECO. Es una institución que está en Quillacollo precisamente desde hace muchos años y que tiene el equipamiento como para poder apoyar a esta red de laboratorios que se está generando. Nos pusimos como objetivo tener centros de aislamiento. Los tuvimos en las provincias desde hace un par de meses atrás, pero Cercado no nos ayudaba muchísimo. Lo inauguramos recién hace 2 o 3 semanas y eso está ayudando a descongestionar los hospitales. Entonces nos pusimos metas concretas que me permiten hacer una valoración un par de meses después, no en términos ideales, no en términos ideales, no es lo que merecen los cochabambinos ni lo que quisiéramos nosotros, pero que nos está permitiendo llevar por lo menos de una manera aceptable la crisis en Cochabamba. Hay que sin duda seguir trabajando. Esto es importante. Hasta ahora le agradezco mucho, porque generalmente cuando hablo en transiciones geopolíticas y del tipo que hemos tenido, toda la justificación que viene es, bueno, así han hecho y así me han dejado. Bueno, uno ha asumido lo que le han dado, ¿verdad? Y es lo que está haciendo y estoy escuchando. No estoy escuchando quejas hasta ahora, me parece sensacional, por lo menos en el programa yo le agradezco porque mientras escuchamos quejas hay cosas por hablar. Por ejemplo, quisiera que me diga qué cosas concretas están desafiando su liderazgo allá para esto del salud, que es súper clave. Hay quejas como en todo lugar, hay quejas por a veces fallas, por falta de previsión y a veces por impotencia, que uno quiere hacer y no se puede. ¿Cómo puede explicarnos lo que está viviendo Oscar? Es tan importante porque las personas han perdido muchos la esperanza, otros han salido a flote. Es un tema único en el planeta en los últimos 100 años. ¿Qué efecto está causando en usted y qué respuesta le ha provocado? Mire, primero yo debo destacar el apoyo de la presidenta Yanine Áñez a Cochabamba, ¿no? Es decir, entendiendo estas circunstancias institucionales, entendiendo toda esta complejidad particular, hemos recibido un aporte muy importante, muy significativo. Nos llegan permanentemente los reactivos, los insumos, los medicamentos. Estamos permanentemente entregando monitores, respiradores, válvulas de infusión. Cosas que antes yo ni las podía pronunciar. Yo soy abogado, no médico. Hemos estado entregando cilindros de oxígeno. Bueno, todo lo que se ha podido desde el nivel central se lo ha hecho y por supuesto nosotros hemos estado permanentemente haciéndolo y sin discriminación alguna. Es decir, no importa de qué color sea el alcalde, de qué color sea la gobernadora, nosotros tratamos de actuar de una manera imparcial porque estamos convencidos de que la lucha va por ahí, de manera unada, conjunta. Yo estaba muy preocupado por el hecho de que los municipios se quejaban mucho de la falta de recursos.
y que por eso no estaban actuando, no estaban trabajando como hubiesen querido. Y me siento un poco optimista todos estos días porque, claro, ya salió el fondo COVID y el fondo COVID es un fondo de 279 millones de bolivianos que ha repartido a los municipios recursos específicos para la lucha contra el COVID. Yo me reuní en estos días con varios alcaldes y ya no les dejé que me manifiesten el pretexto de decir no hay plata, ¿no? Ahora ahí yo sé cuánto tienes en tu cuenta, porque además lo ha distribuido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía me ha facilitado la información y yo le he dicho cuánto tiene en su cuenta para luchar contra el COVID. Además se han restituido también los recursos IDH, ¿no? Son alrededor de 1.400 millones que se han distribuido entre municipios, gobernaciones y universidades, de los cuales 50% es para el COVID, 25% para el desarrollo productivo y 25% para seguridad alimentaria. Entonces, hay recursos ahora. Entonces, yo me hubiese visto muy preocupado si es que se mantenía esa situación, porque claro, el esfuerzo del nivel central podía terminar siendo insuficiente. Hoy hay inyección de recursos en los municipios y en la gobernación y por lo tanto, si se activan como deben activarse las autoridades y empiezan a trabajar con estos recursos en la lucha contra el COVID, creo que las cosas pueden mejorar en Cochabamba las próximas semanas. Así que estoy yo en ese trabajo de motivar y de conversar con las autoridades para que podamos, de manera conjunta con el nivel central, ir resolviendo los temas que pudieran estar pendientes. Un momento crítico, Oscar, que ha vivido, un momento que le ha afectado mucho por la impotencia o por el dolor. ¿Qué efectos ha habido? Porque se habla mucho de que había muchos cadáveres en las calles, no solo Cochabamba, sino algunas otras ciudades, la impotencia, que respiradores, que los test que no llegan, que lo que se sale, hoy día se conoce de muertos y se conoce de infectados, son temas de hace semanas porque la velocidad no es grande. Son cosas de impotencia, uno quisiera hacerlo todo, pero ¿cuál es su desafío más grande este momento sobre esta lucha? Mire, mi desafío ha sido probablemente resolver estos temas que parecen menores. A ver, yo le voy a decir algo, Toto. Cuando yo estuve en La Paz, cuando me dijeron hay muertos en las calles, hay gente que tiene sus fallecidos en sus casas y no están pudiendo enterrar, que los cementerios han colapsado, me vine volando, ¿no? Me vine muy rápido a Cochabamba porque, claro, en las proyecciones que teníamos no había esa situación de crisis. Y hechas las averiguaciones, ningún cementerio colapsó en provincias. El de Cercado sí había tenido algunos problemas, no de colapso, sino algunos temas de orden administrativo. Aparentemente los funcionarios tuvieron algunos casos positivos y se rehusaban a recibir, ¿no? Si es que no se les notaba indumentaria. Bueno, hicimos una inspección al cementerio, bueno, hay espacios, no hay problemas no había problemas de esa naturaleza, si se quiere. Entonces, los desafíos siempre han sido estos, resolver estos pequeños temas que pueden generar grandes problemas, ¿no? Entonces, en 2, 3 días que hicimos gestión, bueno, ya la cosa se tranquilizó un poco más y bueno, hoy no tenemos ese tipo de inconvenientes. Hay que ir previendo hacia adelante, probablemente no es un tema agradable de hablar, pero es un tema que habrá que irlo previendo. Pero en su momento fue más fueron más las circunstancias por un hecho concreto que un problema real, digamos, ¿no? De falta de espacios. Y eso es lo que más deteriora porque genera pánico en la ciudadanía, mayor sensibilidad, y bueno, ahí es donde necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden, tal vez restringiendo lo odioso y ampliando un poco más lo favorable para que esto nos ayude a sobrellevar de mejor manera una crisis sanitaria, como usted decía al principio, atípica, inusual en todo el mundo, ¿no? Entonces, que nos ha además sorprendido a todos. Entonces yo creo que esos han sido los grandes desafíos, resolver estas pequeñas cosas que generan grandes problemas y tratar de lidiar con una institucionalidad muy politizada, muy inestable en Cochabamba, pero bueno, hay que afrontarlo así, ¿no? Creo que nos ha ayudado mucho, Toto, perdón que me extienda en esto, la creación de algo que para Cochabamba creo que ha sido notorio, que es la generación de una sala situacional, así le hemos venido a denominar, donde participan toda la institucionalidad y toda la institucionalidad cochabambina, pero desde una perspectiva técnica, ¿no? Es decir, hemos tratado de abstraer lo político y concentrarnos en lo técnico. Entonces ahí vemos el tema de cómo están los hospitales, cómo están los centros de aislamiento,
cuáles son las medidas que se tienen que asumir. Ahí se asumieron el tema de los rastrillajes en las zonas, qué temas debemos empezar a preocuparnos. Entonces, creo que eso ha ayudado. Esa sala está trabajando intensamente hace un poco más de 3 semanas, con una incidencia fundamental de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, que nos ha ayudado a poner cierto orden en estos temas y, por supuesto, eh, está ayudando a que los actores se concentren en lo importante, que es lo técnico, más que lo político, que ahorita es secundario. Qué bueno escuchar eso, realmente suena como una música agradable en estos tiempos que es difícil separar eso. Estamos apuntando al final, me gustaría compartir más, pero lo que he escuchado es importante para todos. En este momento, ¿cuál es la situación sobre este tema de la pandemia en Cochabamba? Estos días, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo podría Oscar decir esto es lo que está pasando? Y espero que en una semana, en 10, que es difícil pronosticar en eventos como esto, porque hay muchos países que han abierto todo y resulta que han vuelto para atrás con más impulso de lo que entraron a las nuevas etapas. ¿Cuál sería la mirada, Oscar, en este instante del trabajo que están haciendo a través de esta delegación? Yo creo que hay dos desafíos centrales. Primero, la detección pronta de los casos, ¿no? Por dos razones. Primero, porque cuando detectamos oportunamente un caso, evitamos mayores contagios, ¿no? Pero además atendemos a la persona de manera oportuna, o por lo menos se sabe cuál es el tratamiento que tiene que seguir. Yo creo que uno de los desafíos en Cochabamba es agudizar nuestro trabajo en el tema de la detección temprana de los casos, de tal forma de que mitiguemos así la propagación del virus y también los identifiquemos de tal forma de no saturar nuestro sistema sanitario, porque en muchos casos cuando no los detectamos es cuando llegan al hospital y hay una situación crítica y los hospitales se sobresaturan. Si los identificamos apropiadamente, entonces podemos tener un tratamiento oportuno, rápido y que por ahí evita también y salva vidas, por supuesto. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos. Y lo segundo es que nuestros centros de recuperación, de aislamiento, empiecen a funcionar con mayor intensidad. Se ha generado uno en Feicobol, que tiene una capacidad de más o menos 160 camas, y que eso nos puede ayudar a que los asintomáticos o los que están con sintomatología leve o los que ya están en fase de recuperación en los hospitales puedan ser contrarreferidos ahí y ir liberando nuestros espacios en estos para los casos que realmente necesiten una atención en hospital, ¿no? Por su circunstancia grave o gravísima. Entonces yo creo que esos son los dos desafíos. Incorporaría un tercero, si me permite, es empezar a trabajar también en ir puntualizando en algunos temas en provincias. Hay zonas en las que al principio no había muchos casos, hoy se están empezando a presentar, son provincias más alejadas que va a ser más difícil acercarlos hacia donde tenemos concentrado todo el tema. Y aquí una aclaración, hemos concentrado los 4 hospitales Centinela, hemos concentrado los laboratorios en Cercado, precisamente porque debemos administrar de mejor manera nuestros recursos humanos, nuestros recursos logísticos. No hay tampoco muchos intensivistas, muchos médicos que estén en esta lógica, entonces debíamos atenderlos de manera concentrada. Esa ha sido la lógica, la línea de acción. Entonces, ahora tenemos que ir viendo un poco más en los lugares alejados donde he empezado a presentarse los casos. Yo creo que ese es un tercer objetivo, ver de encontrar una alternativa a esos problemas. Hay muchas cosas que no le he preguntado, pero ¿qué cosa quisiera usted compartirnos que no le he preguntado, pero que le parece importante que toda la sintonía pueda conocer? Mire, yo creo que la situación por la que está atravesando el país es una situación que ha planteado muchos desafíos a quienes hoy estamos en la administración pública, ¿no? Primero, asumir luego de una situación de conflictividad social muy aguda. Segundo, una crisis sanitaria muy pocas veces vista en el mundo. Y creo que los actores políticos eh, que no están ahorita en gestión de gobierno, que no están con esta responsabilidad, deberían coadyuvar en la solución de los problemas, ¿no? A mí, la verdad, esta situación de conflictividad social que se quiere generar en las próximas semanas me parece muy artificial, me parece muy política, muy electoral.
¿no? El gobierno, para empezar, no es quien pone la fecha para las elecciones, lo pone el Tribunal Supremo Electoral y lo valida la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, no es una situación de prórroga de nuestro mandato, ni mucho menos. Entonces, yo creo que los actores políticos aquí, el movimiento al socialismo y los otros actores que no están en gestión, tienen que coadyuvar con las acciones que se están haciendo desde la institucionalidad hoy. Porque la única forma de contener la pandemia, pero además de empezar un proceso de reactivación económica que es fundamental, Toto, empezarlo ahora, porque si no puede llegar un momento en el que ya no vamos a poder reconducir las cosas. Requiere del compromiso y requiere de que estos actores entiendan la magnitud del problema y sus acciones están orientadas a ayudar más que a perjudicar. Entonces, yo más bien haría un llamamiento, si se quiere, a estos actores, a la objetividad, a la racionalidad, a dejar de lado las mezquindades políticas y de que podamos sumarnos a esta lucha que la estamos haciendo con la presidenta Áñez en el fortalecimiento del sistema sanitario, en la atención a la ciudadanía con los bonos, en la reactivación económica, con el empleo, con los créditos, porque lo estamos haciendo de verdad priorizando lo que nosotros consideramos que es urgente hoy, la salud y la economía. No es un tema que sea nuestra prioridad lo político electoral, porque si no tenemos claro eso, nosotros estamos poniendo en riesgo a la vida de los bolivianos. Por lo tanto, la presidenta ha sido muy clara. Nuestra prioridad es la vida, la salud y la economía. Y lo electoral, lo político pasa a segundo plano. Y yo creo que en esa lógica deberíamos actuar todos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha regalado Óscar Toto Mercado Céspedes, y quiero también bendecir su vida, que es lo que hacemos. Amén. Nos tenemos como mandato orar por las autoridades, bendecirlas, que Dios les llene de sabiduría, porque hay toda una nación en este caso que está esperando siempre una dirección que venga con esa sabiduría, y celebrar que esté negativo en el tema que todos preocupan, porque ahora a la gente le gusta estar negativo y no positivo porque vale la pena no estar contagiado, pero ese es el término que se usa. Bendigo a su familia, a sus hijos, que vaya muy bien, que sea un promotor de paz, como lo estoy escuchando, que es un promotor de equilibrio, que es tan difícil ahora en estos tiempos. Así que lo animo a seguir y me alegra mucho que su salud esté bien. No, le agradezco a usted la oportunidad de poder conversar con usted y con el país de temas de los que normalmente no conversamos. La verdad es que ha sido una entrevista de las más difíciles, precisamente porque no son temas en los que uno está acostumbrado a hablar, pero creo que nos permite tener una otra faceta, nos permite brindar una otra faceta nuestra a los ciudadanos, para que son al final quienes están pendientes de lo que hacemos y para quienes al final nosotros trabajamos, ¿no? Yo veo la política como un escenario de servicio, ¿no? Y bueno, estoy intentando cumplir con esa mi visión de este escenario y bueno, también cumplir con la presidenta que ha confiado en asignarme esta cartera, y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, y si lo hago así, seguramente cumpliré con el país, que al final es lo que importa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Sistema Cristiano de Comunicaciones. Estamos el próximo mes de festejo con 30 años en radio, 28 en televisión y transmitiendo 24 horas justamente el mensaje a la palabra y este tipo de entrevistas y de charlas para conocer la faceta más importante, ya sea político, ya sea un actor en cualquier otro campo, que es la vida, los pensamientos y el trabajo. Lo bendigo otra vez. Gracias por los minutos que nos has regalado y será hasta una próxima oportunidad y siempre en mejores circunstancias, porque yo sé que siempre nos puede ir mejor. Muchísimas gracias a usted. A sus órdenes cuando disponga, pastor. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes que han estado siguiéndonos esta charla importante y conocer un poco más el lado humano. Yo agradezco mucho la gentileza del ministro por hablar como es el estilo del programa. No sé si lo había visto antes, pero nos hemos sentido también muy cómodos. Hasta un próximo encuentro con un próximo invitado. Bendiciones.